Hola, bienvenidos y bienvenidas esta noche, miércoles 17 miércoles 17 de julio, reunidos por de junio, sí, reunidos, gracias a Dios, un miércoles más que nos regala el Señor. Y bueno, como todos los miércoles, esperando que poco a poco ahí se vayan conectando y podamos juntos compartir el consejo de la palabra de Dios. Así que conforme se van conectando, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Bueno, seguimos pidiéndole a Dios por nuestro país. Hoy tuvimos más de 70 casos nuevos, ¿verdad? Entonces eso fue una noticia un poco que nos asombra, ¿verdad? Que nos sacude y que también nos dice, bueno, tengan cuidado, ¿verdad? Mantengan siempre el distanciamiento, bueno, y todo lo que se requiere. Estemos pidiéndole a Dios por toda la zona norte de nuestro país, estémosle pidiendo al Señor que nos ayude a manejar todo esto, que nos dirija con respecto a todas estas situaciones. Vamos a ver, ¿estamos teniendo problemas con el sonido? Se oye eco. Me puse un poquito más ahí, ¿vale? No. Bueno, estamos teniendo problemillas ahí con el sonido. Vamos a ver cómo nos va. Ahí, no. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se escucha? Mándenos a alguien a decir ahí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha más o menos? ¿Se escucha con mucho eco? Porque estamos tratando de mejorarlo un poquillo. Muy bien. No sé, alguien que nos mande un comentario. Que ha estado siendo muy sacudida con todas estas cosas. Y esperamos en el Señor que Dios dé sabiduría al Ministerio de Salud, Fuerza Pública, la Caja de costarricense para poder sacar adelante toda esta situación, pero sobre todo la práctica, ¿verdad? La práctica de nuestra cultura de cuidarnos, nuestra cultura de llegar a manejar bien las cosas. Les pido que si alguno nos puede indicar ahí cómo se está escuchando, qué tal el sonido, y a ver si se está escuchando bien o se está escuchando ahí como, porque creemos que se está escuchando con mucho eco. Hoy vamos a estar estudiando pero sí se entiende, ¿no? Sí se escucha bien. Hoy vamos a estar escuchando, hoy vamos a estar conversando y desarrollando un poco la carta primera de Juan, y vamos a estar en el capítulo 1, así es que busque su Biblia porque vamos a tratar en la medida de lo posible como ir desarrollando este capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Así que vaya buscando en su Biblia Primera de Juan, no San Juan, sino Primera de Juan. Y vamos a estar en el capítulo 1, en el versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo vamos a estar leyendo hasta el versículo 10. Muy bien, voy a ponerme aquí los lentes para saludar a algunas personas que ya se han unido. Se escucha bien, dice Marilyn. Gracias, Marilyn. Tal vez alguien más nos pueda decir cómo se está escuchando para que podamos ahí ver si nos mejoramos un poquito, a ver, ¿verdad? Muy bien, bueno, saludos a Chis, mi cuñada, a la Manúa, ¿verdad? Que Dios me la bendiga mucho, y parece que está esperando Chis que hoy gane la liga. Bueno, vamos a ver qué tal, cómo le va la liga hoy, ¿verdad? A Mary, mi sobrina, que el Señor me la bendiga. También saludos a Cele, ¿verdad? Bendiciones a Cele. A Clarita, que el Señor me la bendiga. Buenas noches, Clarita, que la paz del Señor esté con usted. A Marilyn, mi sobrina, también bendiciones. A mi esposita Gaudi también, que el Señor me la bendiga y que está ahí conectada. A Joana, a Sheryl, a Isma, Dios me lo bendiga, Isma. Dice Cele, salud familia, se escucha bien. Muy bien, muchas gracias, se escucha excelente, dice Ismael.
Ok, bien, gracias a todos por irse conectando. Denle compartir, denle ahí un toquecito, denle ahí compartir y lo compartimos con otras personas para que también familia, amigos de ustedes, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo y todo, se puedan unir con nosotros y vamos a estudiar un poquito. Hoy los temas que hemos estado trayendo anteriormente han sido temas muy, me parece a mí, muy buenos, muy edificantes a nuestra vida, pero hoy vamos a variar un poquito el tema y vamos a desarrollar la primera carta de Juan en el capítulo 1 y en el versículo 1. Así que vamos a estar allí, pero en esto también queremos que este pequeño grupo sea bastante didáctico, donde todos podamos compartir, poner nuestras preguntas o nuestros puntos de vista, opiniones y demás, de tal manera que todos podamos compartir, hablemos. El hecho de que no estemos aquí presencial no significa que no podamos compartir. Vamos a utilizar bien las redes sociales, así que usted por el Facebook puede enviar su pregunta o su opinión. Muy bien, seguimos pidiéndole al Señor entonces por nuestro país, por nuestra nación, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos guíe, nos bendiga. Gracias, Clarita, sí. Que se escucha bien, dice. Ok, muy bien, perfecto. Ahí le agradecemos por esto. Bien, tiene su Biblia abierta, Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, y vamos a leerlo hasta el versículo 10. En esta carta, porque Juan tiene primera, segunda y tercera, ¿verdad? Primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 10. ¿Listos? Muy bien, tome notas, si usted tiene la buena costumbre de hacer sus notas, porque vamos a tratar de desarrollar algunos versículos que nos habla Juan. Dice así, Juan escribe estas palabras y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 4. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. 2 puntos. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, vamos a desarrollar esta primera carta, el capítulo 1 de esta primera carta de Juan. Hace un tiempo hace unos años atrás, había yo compartido con la iglesia presencialmente, estando reunidos, habíamos compartido estas cartas de Juan. Quiero retomarlas, porque conforme va pasando el tiempo, como que cada vez más el texto bíblico se va apegando más a nuestros tiempos y vamos evidenciando más la veracidad de lo que Juan nos narra, nos habla. Ahora, estas cartas fueron escritas por Juan el apóstol, y Juan escribe estas cartas siendo él inspirado por el Espíritu Santo. Juan también escribió el Evangelio de San Juan,
pero también Juan escribe el libro de Apocalipsis. Y estas cartas son escritas antes de que Juan fuera enviado a la isla de Patmos, donde Juan escribe la revelación de los tiempos finales y la victoria de la iglesia. Recuerden que a Juan lo envían a la isla de Patmos para que él muera ahí. De hecho, quiero decirles también, para hablar un poquito de esto, Juan es el último de los apóstoles en morir. Fue el último. Y a Juan, a pesar de que lo enviaron a la isla de Patmos para que él muriera y demás, porque Juan también fue azotado, Juan también fue perseguido y demás cosas, Juan muere por causas ya naturales de edad. Juan no muere en manos del Imperio Romano ni en manos de aquellos que se oponían a la iglesia, sino que Juan llega a morir ya viejito, ¿verdad? Por eso es que a veces usted lee las cartas de Juan donde Juan dice, hijitos míos, ¿verdad? Porque vemos en esas expresiones la expresión, valga la redundancia, de un anciano, de un ancianito diciendo, hijitos míos, ¿verdad? Así que Juan es el mismo Juan que escribe San Juan, el mismo Juan que escribe el libro de Apocalipsis. Y Juan fue uno de los 12 discípulos, a quien también algunos le llaman el discípulo amado, el que se recostaba sobre el pecho de Jesús, ¿verdad? Y la profesión de Juan es que Juan era pescador y también Juan era hermano de Jacobo. Una vez dicho esto y aclarando quién es este Juan que está escribiendo esta carta, ahora entremos un poquito en materia. Juan fue un testigo ocular de todo lo que hizo Jesús. Si usted ve cómo inicia Juan, el versículo 1, Juan dice, lo que mis ojos vieron, lo que yo toqué, mis manos palparon, porque Juan vio a Jesús, tocó a Jesús, comió con Jesús, estuvo con el Señor, se acostó, durmió, se le recostó en el pecho a Jesús. ¿Ve usted qué montón de bendiciones tuvo Juan? Juan vio a Jesús. Mire, Juan vio a Jesús cuando habló con Moisés y con Elías en la transfiguración, allá en Mateo capítulo 17. Juan tuvo todos estos privilegios y cuando Juan escribe esta carta, le está escribiendo a un grupo de cristianos que no han visto a Jesús, que no conocieron a Jesús. Ahora, Juan empieza a hablarles a esta iglesia o este grupo de hermanos, por medio de esta carta, Juan empieza a hablarles a ellos de Jesús. Y Juan les dice, yo lo vi, mis manos lo palparon, yo estuve con él, yo me le recostaba en su pecho, yo lo vi a él sanando al leproso, dándole vida a aquel que estaba muerto, yo lo vi cuando estaba con la mujer samaritana allá en el pozo de Jacob, yo lo vi, dice Juan, yo lo toqué, yo lo palpé, no es algo que a mí me contaron, decía quizás Juan, sino que yo lo vi, comí con él, lo toqué, mis ojos lo vieron, estuve allí con con Jesús. Lo que los profetas anunciaron, lo que los profetas llegaban a decir, lo que Isaías pronunció de Jesús, lo que el mismo David, lo que el mismo Ezequías, todos ellos anunciaron de la venida del Señor Jesucristo. El profeta Miqueas también dice, yo lo vi con mis ojos, yo lo toqué, yo lo palpé. Ahora, la pregunta es, ¿a quién se está dirigiendo Juan en estas cartas? Bueno, en estas cartas Juan le escribe a un grupo de cristianos que está perdiendo su identidad como hijos de Dios. Y por lo tanto estaban perdiendo su consagración o su santidad delante del Señor, ¿verdad? A ellos es dirigida esta carta. Las convicciones como hijos de Dios se estaban derrumbando en estos cristianos, porque tenemos que ver la historia, tenemos que ver a quién le está escribiendo Juan, en qué circunstancias se encuentran aquellas personas a quien Juan les escribe. Y ya vamos a ver algunos detalles que Juan escribe aquí en esta carta. Así que Juan le está escribiendo a un grupo cristiano
que su identidad como hijos de Dios se está viniendo abajo. Están perdiendo su consagración, están perdiendo su santidad delante del Señor, y esta carta es urgente. Es una carta urgente para aquellos hijos de Dios que se estaban derrumbando, quienes decían ser cristianos, pero a la vez llevaban una vida que se congraciaba tanto con el pecado como con el mundo. Así que Juan escribe esta carta. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estos hermanos se están derrumbando en sus convicciones cristianas? ¿Por qué este grupo de hermanos se les está viniendo abajo su identidad cristiana? ¿Por qué este grupo de hermanos piensan que pueden ser cristianos, pero que también a la vez pueden estar practicando el pecado y participando de las cosas de este mundo? La respuesta es porque donde ellos estaban habían entrado falsos maestros, y lo que esto provocaba era que el cristianismo de aquel entonces estuviera decayendo cada día más y cada día más por causa de falsas enseñanzas que estos falsos maestros les estaban llevando. Así que la intención de Juan, como un hombre ya maduro, un anciano ya, como un hombre que estuvo con Jesús, que escuchó al Señor, que lo vio y todo, la intención de Juan es escribir estas cartas para volver a poner a los cristianos una vez más en el camino correcto. Como cuando un tren se sale de la línea y hay que volverlo a poner sobre sus rieles. Eso es lo que intenta Juan en estas cartas. Por eso estas cartas son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque hoy vemos también a un cristianismo de esta manera. Hoy también vemos a un cristianismo que piensa que puede estar participando del mundo y del pecado y también ser cristiano. Y hoy entonces llamamos la atención al cristianismo y les decimos, esto no puede ser así. Así que para Juan era sumamente importante que ellos entendieran la diferencia entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, lo santo y lo impuro. Así que Juan escribe esta carta y les empieza a explicar qué es estar en la luz, qué es estar en las tinieblas. Empieza a decirles, hermanos, mire, esto no está bien, y les empieza a decir qué es lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero, lo falso, lo santo y lo impuro, porque ellos han sido descarriados del verdadero evangelio que se les había enseñado desde un principio. Ahora, los lectores de estas cartas nunca vieron a Jesús, ellos nunca estuvieron con Jesús, pero podían confiar en que lo que Juan los estaba diciendo era verdad. Él había estado ahí con el Señor, y por esta razón ellos le creían, aunque ellos nunca habían visto ni escuchado a Jesús. Ahora, nosotros somos como ellos, porque ninguno de ustedes ni yo hemos visto ni vimos a Jesús físicamente, nunca lo vimos, pero creemos en los relatos bíblicos, creemos en lo que dice la palabra del Señor, y esto fue lo que le dijo Jesús a Tomás en Juan 20:29. Se los voy a leer. Y Jesús le dijo a Tomás en Juan 20:29, le dijo, Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Cuando Jesús le dice esto a Tomás, porque Tomás decía, yo no creo hasta no ver a Jesús, porque los discípulos dijeron, Tomás, Jesús estuvo aquí con nosotros después de que Jesús resucitó, y Tomás decía, yo no creo hasta no verlo. Y un día Jesús llegó y estaba allí Tomás, y Tomás se quedó sorprendido, y Jesús le dijo, venga Tomás, para que usted pueda creer, meta sus dedos en mis heridas, meta su puño aquí en mi costado. Y cuando Tomás hizo eso, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y ahí es donde Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Y ahí es donde le dice, más bienaventurados son los que creen sin haber visto. ¿Se estaba Jesús refiriendo a usted? ¿Se estaba Jesús refiriéndose a mí? Quienes creemos en el Señor
Creemos lo que dice la palabra del Señor sin haberlo visto. Creemos que Jesús caminó sobre las aguas, creemos que Jesús resucitó a Lázaro, creemos que Jesús multiplicó los panes y los peces, creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, creemos que Jesús ascendió al cielo y creemos eso sin haberlo visto. ¿Cómo lo creemos? Lo creemos por fe. Una vez que Juan deja claro entonces que él estuvo con Jesús, que él lo vio, que él lo palpó con sus manos, que Jesús era la vida, en el versículo 5, una vez que Juan les aclara esto, en el versículo 5 Juan les dice estas palabras, léalo ahí en el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, es decir, de Jesús, y les anunciamos, dice, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Así que Juan les está diciendo, esto fue lo que nos dijo Jesús. Este fue el mensaje que quiero anunciarles. ¿Cuál era el mensaje? Que Dios es luz y que ninguna tinieblas hay en él. Ahora, la luz es sinónimo de claridad, de algo verdadero, de aquello que es puro, santo, genuino, confiable. Dice, Dios es luz, Dios es verdadero, Dios es puro, Dios es santo, Dios es confiable. Eso es lo que les está diciendo Juan. Entonces, al decir que Dios es luz, lo que está diciendo es que Dios es verdadero, que en Dios no hay oscuridad. Juan les está diciendo, no hay oscuridad en Él. Dios es santo, Dios es puro, y que solo Él nos puede sacar de las tinieblas del pecado. Lo otro que Juan dice referente al Señor es que en Él no hay ningunas tinieblas. ¿Cuántas tinieblas hay en el Señor? Ninguna. Subraya la palabra ninguna. No hay en Él ninguna tinieblas. Y las tinieblas son sinónimo de oscuridad, de maldad, de pecado, de perversión, de cosas ocultas. Así que Juan les dice, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Dios es luz, Dios es claridad, Dios es verdad, Dios es santidad, Dios es pureza. Y en Él no hay maldad, en Él no hay impureza, en Él no hay tinieblas. Así que a partir del versículo 6 en adelante, Juan empieza a aplicar a nuestras vidas el mensaje que él escuchó de Jesús. Pero no solo esto, hermanos y hermanas, sino que empieza a botar los argumentos que la iglesia estaba recibiendo por los falsos maestros. Parece que los falsos maestros estaban enseñándole a estos hermanos en Cristo que ellos podían andar en la luz y también en las tinieblas, y que no había ningún problema en andar con un pie en la luz y con otro en las tinieblas. Por eso Juan les decía, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora, usted no puede hacer eso. Usted no puede tener un pie en el pecado y un pie en Dios. Porque Dios solamente es luz. Si vamos a andar en Dios, vamos a andar en Dios. Pero no podemos nosotros pensar que yo puedo andar en Dios y también en tinieblas, que yo puedo estar en la luz y también voy a estar en las tinieblas. ¿Qué es lo que está diciéndole Juan a estos hermanos? Juan les está diciendo a estos hermanos, ubíquense, hermanos, porque lo que ustedes han estado recibiendo, la enseñanza de estos falsos maestros, es una enseñanza totalmente errónea, equivocada. Ustedes o andan en luz o andan en tinieblas, porque Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. ¿A qué nos está entonces llamando Juan en estos versículos? Sí, nos está llamando a la consagración, nos está llamando a la santidad, nos está llamando a la rectitud, nos está llamando a un cristianismo genuino, verdadero, real, transparente, donde nuestras vidas deben de andar solamente en luz. El problema hoy en día es que muchos se han abusado del significado del amor de Dios. Y para muchas personas el amor de Dios
no sé, quiere decir, Dios a mí me ama y Él me va a permitir esta vida que yo llevo. Dios a mí me ama y yo sé que Él me va a permitir andar en el pecado y andar también en las cosas del mundo, pero yo también puedo andar en las cosas de Él, ¿verdad? En los caminos del Señor. Bueno, iglesia, hermano y hermana, amigos, esto no puede ser así. Cristianismo es andar como Cristo anduvo. Y este es un llamado que nos hace Juan a todos nosotros, a apartarnos entonces del pecado, apartarnos entonces de las tinieblas y andar en la luz que es Jesucristo. Ahora, veamos el versículo 6. Juan en el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Sí, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Note lo que provoca en nosotros el andar en luz. Dice que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. No estamos practicando la verdad. Si yo digo, yo soy cristiano, vamos a ver, porque esto es muy importante, su testimonio en el trabajo, su testimonio en su familia, su testimonio en su comunidad, la luz de Dios en la vida suya, todo esto es muy importante, porque si yo digo, yo soy un cristiano, yo soy un creyente, pero ando en tinieblas, entonces dice Juan, usted está mintiendo. Usted está mintiendo, ¿verdad? Bueno, hace muchos años yo estuve en una empresa, trabajé para una empresa hace muchos años. Cuando yo llego a la empresa, hay algunas personas que son cristianas y ya se dan cuenta que yo soy cristiano y todo el asunto, pero había un muchacho que decía que era cristiano, pero este muchacho era terrible, ¿verdad? Le hacía números a todas las muchachas de la empresa y el muchacho ya casado y tenía hijos y era joven. Y a veces hablaba con los no creyentes y les decía, viera, ya casi me llevo esta muchacha conmigo y que esto y que lo otro. Y entonces, por otro lado, decía, es que yo voy a la iglesia con mi esposa y era qué bendición, estuvo el culto del domingo y todo. Y mire, y yo un día hablé con él y lo llamé hacia aparte y yo le dije a él, mire, vea, hágame un favor, le digo yo, mejor no diga que usted es cristiano. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque la verdad que esto es una vergüenza. Es una vergüenza que usted diga que usted es cristiano cuando por otro lado dice que anda con otra mujer y que también va con su esposa al culto. Entonces él me dijo a mí, ¿sabe qué, Jerry? Reconozco que no he estado muy bien en mi vida cristiana. Le digo, no, se le nota bastante, ¿verdad? Se le nota bastante, porque y esto es casualmente lo que hemos estado pasando hoy en día. Escúcheme, el cristianismo no es una moda y pareciera que muchos han tomado la vida cristiana como una moda. Dios lo bendiga, ahora todo el mundo dice Dios lo bendiga, ahora todo el mundo dice amén, ahora todo el mundo, pero ¿qué era ser cristiano en los tiempos del primer siglo? El cristianismo, decir ser cristiano en aquel entonces era sinónimo de muerte. Si alguien decía yo soy cristiano, se arriesgaba a que lo mataran y a que lo tiraran a los leones para que fueran comidos por los leones. ¿Qué era ser cristiano en el primer siglo? Los cristianos fueron perseguidos, los cristianos los metieron en las cárceles, a los cristianos les quitaban sus propiedades, los cristianos en aquel entonces no tenían voz ni voto, los cristianos eran perseguidos como animales. Y esto era sinónimo de ser cristianismo. Algunos, por ejemplo,
que seguían a César, algunos de ellos decían, nosotros somos cesarianos y damos nuestra vida por César. Pero los cristianos decían, nosotros somos cristianos y damos nuestra vida por Cristo. Así que el cristianismo en aquel entonces del primer siglo, la iglesia, las raíces de nuestros hermanos, ser cristianos verdaderamente eran cristianos. Y la luz, la santidad, la integridad, el amor por Dios los unía a ellos, unía sus vidas y ellos estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. El apóstol Pablo muere cuando le cortan su cabeza por la causa de Cristo. Pedro es crucificado de cabeza, pero según los historiadores, cuentan ellos los historiadores, que antes de que a Pedro lo crucificaran de cabeza, primero a Pedro le mataron a su esposa. Dicen los historiadores que Pedro le gritaba a su esposa y le decía que fuera valiente, sea valiente por la causa de Cristo. Dicen los historiadores que esto le gritaba Pedro a su esposa mientras ella moría por la causa del Señor. Así que cuando volvemos a ver nuestras raíces, de dónde viene el cristianismo, hoy nos damos cuenta que llevamos un cristianismo muy liviano. Hoy nos damos cuenta que llevamos un cristianismo donde muchas veces nos congraciamos con el mundo, nos queremos congraciar con las cosas de este mundo y con el pecado de este mundo, donde hoy muchas veces en el cristianismo a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Hoy en el cristianismo a lo dulce se le está llamando amargo y a lo amargo dulce. Debemos de tener mucho cuidado con respecto a todo esto, porque nuestros fundamentos cristianos deben de estar muy bien cimentados y no podemos nosotros vacilar con nuestro fundamento cristiano. Debemos, una vez más les digo, debemos de volver a ver atrás y ver nuestras raíces. ¿Qué tipo de cristianos, qué tipo de cristianismo había antes? Y ver el cristianismo de hoy. Pero conforme fue pasando el tiempo, Juan empieza a ver que los cristianos empiezan a descarriarse del camino de la verdad y empiezan a ser enseñados por falsos maestros, que ellos pueden estar en luz y que también pueden estar en tinieblas a la misma vez. Y Juan, por eso es que Juan les dice ahí, si decimos que tenemos comunión con Él, refiriéndose al Señor, pero andamos en tinieblas, dice Juan, mentimos, no estamos practicando la verdad. Esto es lo que Juan les está diciendo a ellos. Y esto era lo que les estaba pasando por causa de los falsos maestros. Esto le pasaba a los fariseos también. Ellos decían tener comunión con Dios, pero con sus hechos negaban. Ahora, dice Jesús, por los frutos usted conoce al árbol, ¿cierto? Por los frutos usted ve un árbol echando naranjas y usted dice, este árbol es de naranjas. ¿Por qué? Por el fruto. Cuando la gente lo vea a usted, cuando su familia lo vea a usted, su comportamiento, su conducta, sus convicciones como hijo y como hija de Dios, la gente puede decir, él es cristiano, ella es cristiana. Yo no sé si en algún momento a usted le ha pasado que alguien se le ha acercado y usted no anda una Biblia en la mano ni nada por el estilo, y alguien se le ha acercado y le ha dicho, usted es cristiana, y o usted es cristiano, y usted se queda asombrado y dice, sí, ¿por qué? Y tal vez esa señora o esa persona le dice, no, es que se le nota a usted en su cara, en su rostro, que usted es cristiano, que usted es cristiana. Tiene que evidenciarse, la presencia de Dios en nuestra vida. Jesús dijo que todos vean la luz en ustedes, que todos vean la luz del Señor en la vida de ustedes. Jesús también dijo, ustedes son la sal de la tierra. Dice Jesús, y si la sal se vuelve insípida, ¿de qué sirve? Dijo Jesús, sino solamente para ser tirada en la calle y sea pisoteada por los hombres. Esto es lo que sucede cuando la iglesia del Señor empieza a perder su sazón, empieza a perder su vida
cristiana. Y esto no puede ser así. Se calcula hoy en día que son más las personas que están alejadas de Dios que las que están en Cristo. Se calcula hoy que son más los que están apartados. Bueno, yo no sé usted, pero a veces yo he escuchado gente decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Para ser como tía, ¿verdad? Que cuando hay una fiesta se echa sus traguitos. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Para ser como fulano de tal. Mire, toda nuestra familia, vecinos y amigos nos están viendo y nos están analizando cuáles son nuestras convicciones y nuestros principios bíblicos. Por eso Juan dice allí, si usted dice que usted anda con él, pero anda en tinieblas, estamos mintiendo y la verdad no está en nosotros. Vea qué palabras las de Juan. Es una palabra de exhortación, es una palabra de corrección, es una palabra donde Juan le está diciendo a esta iglesia, a estos hermanos en Cristo, les está diciendo, hermanos, ubíquense, ubíquense, porque cristianismo no es solamente decir yo soy cristiano. Y esto le pasaba, como les decía, a los fariseos. Ellos decían tener comunión con Dios, pero sus hechos negaban que verdaderamente ellos estuvieran con Dios. Así que muchos piensan que pueden tener comunión con Dios y a la vez andar en pecado. Y eso no es así. Eso no es así. Vamos a aterrizar aquí. Vamos a aterrizar porque eso no es así. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Eso dice Gálatas 6:7. Hoy quiero animarlo a usted, quiero animarla a usted a llevar una vida cristiana genuina y verdadera. Hoy más que nunca, en este siglo XX, donde mucha gente anda diciendo, creo que ya estamos en el tiempo final, yo creo que ya Cristo viene y puede ser que ya el Señor viene y puede ser que Cristo venga en cualquier momento, puede ser en este 2020 o puede ser en el 2040 o en el 2050, pero el Señor de que va a venir, viene. Y en estos tiempos que estamos viviendo de inmoralidad, de inseguridad, de perversión, en este tiempo que usted y yo nos tocó vivir como cristianos. Martín Lutero vivió en la Edad Media, en los años 1500, Martín Lutero vivió su etapa, vivió su época, vivieron todos aquellos hombres como Charles Spurgeon, que vivieron en aquellas épocas de los 1800, donde se enfrentaron a sus cosas, la iglesia del primer siglo. Hoy nos toca a nosotros, en este siglo que estamos viviendo, enfrentarnos a todas estas situaciones que están viniendo. Y cuán importante es no perder nuestra identidad, como le estaba pasando a estos hermanos a quienes Juan les está escribiendo, quienes estaban perdiendo su identidad como cristianos, quienes estaban siendo arrastrados por las cosas de este mundo, quienes estaban llegando a pensar que podían estar en la luz y también en las tinieblas. Hoy más que nunca hago un llamado a usted, hermano, y a usted, hermana, a guardar nuestra vida en consagración para Dios. Sansón es un ejemplo. Sansón pensaba que él podía estar con Dalila en pecado y que a la vez podría llegar a ser un gran hombre de Dios. Y cuando Sansón se da cuenta, todo se le derrumba. Nosotros no podemos estar en la luz y también en las tinieblas. No podemos tener un pie en la luz y un pie en las tinieblas. Haga sus comentarios, por favor, para que todos podamos compartir de sus opiniones. Así que, miren, lastimosamente, así hay muchos que están jugando con la gracia de Dios hasta que un día la paga del pecado los va a alcanzar. Algún día, ¿me entiende? No hay nada que a Dios se le escape. Dice la Biblia que Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y esto es lo que Juan les está escribiendo a estos hermanos. Esto es lo que ha provocado que la iglesia del Señor esté perdiendo respeto. Escuché a un pastor llamado Adrian Rogers en una ocasión predicando, y él decía que antes la iglesia llamaba al mundo a arrepentirse,
Y dice el pastor Adrián Rogers, y hoy es al revés. Hoy el mundo llama a la iglesia a arrepentirse. Y esto tiene que darnos a nosotros un poquito de pena o un montón de pena, porque cuando vemos es una realidad. Lo mismo le sucede a muchos padres. Ellos han perdido el respeto de sus hijos porque han llevado una vida de desorden. Han sido adúlteros, le han faltado el respeto a sus hijos, a su esposa. Y ese padre, cuando hace unas situaciones de estas, no tiene cara, no tiene moral para pedir respeto, para pedirle respeto a sus hijos. Como un padre que ha sido infiel, que ha cometido adulterio, que le ha faltado el respeto a sus hijos, a su esposa y demás, le pide respeto a sus hijos. Cuando la iglesia pierde el respeto, lo ha perdido todo. Es lo mismo que decía Jesús: si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada, sino para ser tirada a la calle y ser pisoteada por ella. Tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos. Estamos en tiempos donde escuchamos predicar sobre el humanismo, ideologías, la nueva tolerancia, enseñanzas totalmente fuera del texto bíblico. Aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y todas estas nuevas olas que se han levantado hoy, cosas que se predican hoy en día desde los púlpitos de algunas iglesias, es una enseñanza enfocada en nosotros mismos, el humanismo, lo que usted se merece, lo que usted se merece como hijo de Dios, lo que usted se merece, lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque quiero decirles algo: el reino de Dios no se trata de usted, el reino de Dios no se trata de mí, el reino de Dios se trata de alcanzar almas para el Señor Jesucristo. A ver, un día de estos hablaba con una persona y yo le decía: es que yo no me merezco nada, yo no me merezco nada. Lo único que he recibido ha sido por pura gracia y misericordia de Dios. Y esa es la verdad. ¿Y usted sabe que Dios nos diera lo que verdaderamente nosotros nos merecemos? ¿Qué cree usted? ¿Usted sabe que Dios nos diera a nosotros lo que verdaderamente nos merecemos? Cuando nos vemos y vemos cuánto le hemos fallado a Dios, cuando vemos nuestra vida y uno dice que el Señor no me dé lo que yo me merezco. Nosotros hemos recibido de Dios lo que no nos merecemos: amor, misericordia, compasión y muchas otras cosas que vienen de añadidura de parte de Dios. Y esto no porque usted sea bueno, porque dice Romanos que no hay nadie que sea bueno. Y esto no porque usted sea bueno ni porque yo sea bueno. ¿Sabe por qué recibimos la misericordia de Dios? Por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No por méritos suyos, no por méritos míos, porque nosotros no hemos recibido lo que verdaderamente merecemos recibir. Así que ahí donde usted está, levante sus manos y dígale: gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia y por tu bondad, porque así es, así es. Ahora quiero que vea el versículo 7. El versículo 7 de 1 Juan capítulo 1, que es ahí donde nosotros estamos, dice, sí, dice Clarita que qué mensaje más duro, pero qué gran bendición. Sí, hermana Clara, por eso decía que hoy el tema es diferente. Estuvimos hablando temas sobre el amor, el perdonar, el salir adelante en medio de los conflictos, de las luchas, de las pruebas y todo. Pero también quise hoy traer este tema porque también la Biblia habla de esto. Que sí, que son temas que a veces nos sacuden, ¿verdad? Y qué bueno, porque mire, nosotros como padres que somos, no solamente le damos amor a nuestros hijos, también a veces pues los disciplinamos y les decimos: esto está mal, esto no está bien, ¿verdad? Y así es Dios como Padre de nosotros. No solamente nos enseña su amor, sino que también nos dice: quiero que se acomoden en todas estas cosas. Y todo eso es muy importante. Leamos el versículo 7, hagan sus comentarios. Gracias, Clarita, por su comentario. Hagan sus comentarios ahí. Versículo 7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Note qué interesante: andar en luz nos hace tener comunión con Jesús. Eso es lo que Juan está diciendo.
Sigue Juan hablándole a estos hermanos y nosotros lo aplicamos a nuestra vida. Nos une a Cristo. El andar en la luz nos une a Cristo, pero también nos une a nosotros, a los demás cristianos, como familia en Cristo. Cuando usted está en luz, cuando yo ando en luz, cuando aquella otra persona, aquel hermano anda en luz, esto nos hace tener comunión, nos hace tener unidad en Cristo Jesús. Ahora, andar en luz nos hace ser parte de la familia de Cristo. Eso es lo que hace el que usted ande en luz, el que yo ande en luz, nos hace ser parte de la familia de Cristo. Hemos sido lavados, porque ahí dice, y la sangre de Jesucristo, dice, su Hijo nos limpia de todo pecado. Hemos sido lavados de todos nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. No es que no pecamos, sí pecamos, pero dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera hacer aquí un paréntesis y yo le digo que subraye ahí, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué es el paréntesis? Porque muchas veces escucho a gente decir, la sangre de Cristo me cubra. Bueno, en ninguna parte de la Biblia dice que la sangre de Cristo es para cubrirnos. La Biblia dice que la sangre de Cristo es para limpiarnos de nuestros pecados. Así que a veces utilizamos mal ese término. Yo entiendo que lo que usted está diciendo es que Dios nos proteja, pero usemos bien el término, la sangre de Cristo me cubra. O a veces le decimos a un hijo, ay hijo mío, que la sangre de Cristo lo cubra usted. No, la sangre de Cristo no es para cubrirnos, es para limpiarnos de pecado. Y esto es algo muy bueno y maravilloso, que podemos recibir de parte del Señor la limpieza de nuestros pecados. Sí pecamos, sí le fallamos al Señor. Pero esto, el andar en la luz, nos hace ser hijos de Dios y nos hace tener comunión los unos con los otros. Hay un versículo muy bonito que muchos de ustedes lo conocen y es 1 de Pedro 2:9 al 10. Y 1 de Pedro 2:9 al 10 dice, mas ustedes son linaje escogido o comprado, dice real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas, ¿ve eso? De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, dice el versículo 10, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. ¿Qué texto este más bonito, el de Primera de Juan? Dice, hoy ustedes son un linaje escogido por Dios, comprados por el Señor, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. ¿De dónde? De las tinieblas, ¿hacia dónde? Hacia la luz. ¿A dónde estábamos nosotros? En tinieblas. Y el Señor nos tomó y nos sacó de las tinieblas y nos puso ¿a dónde? En la luz. Es lo mismo que está hablando Juan a aquella iglesia, a aquellos hermanos, y les dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Por eso es que Dios lo sacó a usted de las tinieblas y lo trajo a la luz. No puede entonces usted ni yo volvernos otra vez a las tinieblas. Esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos mantengamos firmes en la luz. Por eso el versículo 10 dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Lo que Dios ha hecho en la vida suya, en la vida mía, lo que Dios ha hecho en nosotros es que antes no éramos pueblo de Dios, pero cuando Dios nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz, ahora sí somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora sí hemos alcanzado misericordia. Hoy usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy usted es una nueva mujer. Hoy usted es un nuevo hombre en Cristo Jesús. Y si Dios lo sacó de las tinieblas, es para que ya usted no vuelva más a las tinieblas. Si Dios a usted lo sacó de una vida de pecado, si Dios a usted lo sacó de una vida de malas costumbres, de malos hábitos,
y lo trajo de esa vida de desorden, lo trajo a la luz, es porque Dios a usted lo ama, es porque Dios a usted lo quiere. Dios a usted no quiere dejarlo como estaba antes. Dios quiere transformar la vida suya. Dios quiere operar en la vida suya. Y tenemos aquí que mantenernos firmes en la luz. Y muchas veces las tinieblas van a querer venir a tocar nuestra vida, el pecado y las cosas de este mundo, y hacernos volver a lo que andábamos antes y a lo que estábamos antes. Pero debemos de mantenernos firmes. Entienda quién es usted hoy. Hoy usted es un linaje escogido por Dios. Hoy usted es pueblo de Dios. Hoy usted ha alcanzado la misericordia de Dios. Y todo esto Dios lo ha hecho en la vida suya, dice el texto, para que usted anuncie las virtudes de aquel que le sacó de las tinieblas a la luz. Para que usted le hable a otros las virtudes de Dios. ¿Quién es Dios? Pero más que con palabras, con nuestra vida, con nuestro testimonio, más que con palabras, nuestra vida de cristianismo es muy importante. Que todos puedan ver que usted es una hija de Dios y que usted es un hijo del Señor. Ahora, en el versículo 8, Juan, en el capítulo 1, el versículo 8, Juan les confronta otra falsa enseñanza que habían recibido por estos falsos maestros. Les dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Parece que los falsos maestros les habían enseñado que ya en ellos no había ningún tipo de pecado. Algunos creían que su naturaleza pecaminosa había sido eliminada y que ya no pecaban más. Pero esto es una mentira. Todos nosotros pecamos. Por eso es que Juan les subraya y les dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire, dice la Biblia que todos nosotros hemos pecado. Y esta iglesia a la que Juan le escribe esta carta, los falsos maestros les habían dicho o enseñado: ustedes pueden andar en tinieblas y también en luz, en ustedes no hay pecado. Vayamos sumando las cosas de las falsas enseñanzas que estaban recibiendo esta iglesia. Hoy, yo he escuchado a mucha gente decir que es la carne la que peca, ¿verdad? Que es este cuerpo, que es la carne la que peca, dicen muchos, ¿verdad? Y hoy escuchamos a muchos predicadores y falsas doctrinas y falsas sectas enseñar cosas como esas. Y dice: es la carne la que peca, no es el espíritu ni es el alma. Y que la que está pecando es la carne. Al fin y al cabo podemos pecar, podemos andar en todo. Al fin y al cabo este cuerpo, esta carne se lo comen los gusanos. No hay ningún problema andar en los deseos de la carne. Pero vean lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:23, se los voy a leer. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solo nuestra alma, no solo nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo debe de ser guardado en santidad para el Señor. Debemos de reconocer que en nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Se ha dado cuenta usted cuánto le falla usted a Dios? Bueno, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo sí. Me doy cuenta cuánto yo le fallo al Señor. Me doy cuenta cuánto peco y cuánto le fallo al Señor. Hoy yo no puedo decir que yo no soy un pecador. Hoy yo digo: yo peco. Yo le he fallado al Señor. Y usted también. Debemos de estar conscientes de que hay una naturaleza caída en nosotros. Que hay una naturaleza caída en nuestra vida y que con ella luchamos todos los días. Hoy usted estuvo luchando contra esa naturaleza caída. Y yo también. Que todos, nacemos con esa naturaleza pecaminosa, que todos nacemos con esa naturaleza
caída y que muchas veces esta naturaleza pecaminosa quiere venir a dominar nuestra vida. Por lo tanto, no podemos decir que no pecamos. La verdad es que todos, de una o de otra forma, le fallamos al Señor. Le fallamos hoy y si Dios nos da vida mañana, le fallaremos mañana. Usted nunca será lo suficientemente bueno. Pero sí debemos de esforzarnos por llevar una vida que agrade al Señor. Sí debemos de esforzarnos por llevar una vida de consagración y de santidad delante del Señor. Sí debemos de esforzarnos por caminar en la luz y no en las tinieblas, que es lo que viene hablando Juan. Juan nos dice, sí pecamos. Ahora note eso, en el versículo 8 Juan nos dice, sí pecamos, sí le fallamos al Señor, sí. Quien diga que no peca es mentiroso, dice Juan. Pero en el versículo 9 se nos da el escape o la solución a este pecado. Y Juan dice, si confesamos nuestros pecados, dice el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El escape es la confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento, el ser sinceros, el aceptar que pecamos. ¿Vio Dios a Adán y Eva cuando pecaron? Dios los vio. Sí, Dios los estaba viendo. Dios estaba viendo a Eva, Dios estaba viendo a Adán. Dios los dejó. Dios dice, ya yo les dije que no comieran de este fruto. Y Dios los ve, Dios los deja y Dios dice, pues vamos a ver, pero ya yo les dije lo que está bien y lo que está mal. Y Adán y Eva comieron del fruto prohibido por el Señor, Dios los vio. Al final Dios les dice a Adán, ¿qué hiciste? Y él le dice, la mujer que me diste. Pero ¿por qué Dios le pregunta si Dios lo vio? Porque Dios quería escuchar a Adán confesando su pecado. Porque Dios quería ver en Adán una actitud de arrepentimiento. Si usted confiesa sus pecados, dice Juan, que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo grande de Dios. Si pecamos, si le fallamos al Señor, dice Juan en el versículo 8, todos pecamos. Quien diga que no peca es mentiroso. Dice Juan en el 8, pero en el 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y nos limpia de toda maldad. ¡Qué bien! Esta es una puerta que nos abre Juan, que nos revela Juan y que nos dice cuál ha sido su pecado. ¿Cuál ha sido el pecado suyo? No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. La sangre de Jesucristo nos limpia a nosotros de todos nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. La intención de encubrir su pecado o esconderlo va a traer ruina a la vida del ser humano. Pero el que lo confiesa, no solo lo confiesa, sino que se aparta de él, alcanza misericordia. ¿Se acuerdan de aquella mujer que encontraron en el acto de adulterio? Jesús le dijo, vete, ¿y qué más? Le dijo, vete y no peques más. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Mire, yo usted lo perdono. Porque el único que podía apedrear a esa mujer ahí, de entre todos los que estaban ahí, era Jesús. Y Jesús le dice, mire, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué le está diciendo Jesús? Apártese del pecado. Apártese del pecado. Así que Juan le está escribiendo a estos hermanos y les dice, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, dice Juan, mentimos, ninguna verdad hay en nosotros. Note usted todo el contexto, todo el relato que viene trayendo Juan para estos hermanos, que lo estamos aplicando a la iglesia, a nuestras vidas hoy en día. Dios quiere que andemos en luz y no en tinieblas. Ahora Juan dice, si decimos que no pecamos, estamos mintiendo, porque todos pecamos. Dice, pero
si confesamos nuestros pecados. No hay nada más lindo que venir delante de Dios con un corazón humilde y sencillo y decirle: Señor, pequé, te fallé hoy, perdona mis pecados, perdona mis faltas, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad. Y debemos de apartarnos de estos pecados. Dice nuestra hermana Cecilia, dice, y también dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es cierto, eso también dice la palabra del Señor. Hay muchos textos bíblicos donde Dios llama a su iglesia a ubicarnos, a acomodarnos, ¿verdad? Bueno, de hecho Santiago 4:4 llama a amar al mundo y a alejarnos de Dios, lo llama adulterio. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hay un adulterio ahí cuando nosotros empezamos a amar más las cosas de este mundo y cambiamos a Dios por las cosas de este mundo. Es importante que la iglesia, nosotros hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, nos mantengamos firmes en la obra del Señor. Note usted el Salmo 51, y quiero ir terminando con este texto, pero note usted el Salmo 51, dice lo siguiente, Salmo 51:2, y este es David confesando su pecado delante de Dios, porque David cae en adulterio con una mujer llamada Betsabé. Pero no solamente esto, sino que el pecado lo lleva a cometer un homicidio, donde David también manda a matar a la esposa de Betsabé. Y es que esto es lo que sucede con el pecado. El pecado siempre va a llevar de una cosa a otra y a otra. ¿Qué pensó David? David deja embarazada a Betsabé y David piensa que al matar a su esposo, entonces su pecado va a quedar encubierto. Su pecado nadie lo va a saber. Pero como todos sabemos, allá en el libro de Samuel llega un profeta llamado Natán y le dice a David, le relata la historia de un hombre que tiene solamente una corderita, pero un hombre recibe unas visitas y aquel hombre va y le roba la corderita, la única que tiene. Y así que el profeta Natán le dice a David: ¿qué hacemos con este hombre? Y David le dice: ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dice: pues ese hombre es usted, que teniendo usted tantas concubinas, fue y le quitó la única mujer que tenía aquel hombre. Y David dijo: he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. Mire, David allí se da cuenta que encubrir su pecado no le iba a traer absolutamente ningún beneficio, que no hay nada oculto. Por eso Gálatas 6:7 dice: no se engañe, Dios no puede ser burlado. Y en este Salmo 51 encontramos a David humillado delante de la presencia del Señor y diciéndole estas palabras. Note, a un hombre arrepentido delante de Dios. Oiga lo que cometió David: adulterio y homicidio. Y le dice David al Señor, orando: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, le dice David a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí encontramos a un hombre de rodillas, postrado delante de Dios, reconociendo su maldad y su pecado. Lo importante es reconocer nuestros pecados y arrepentirnos delante de Dios con un corazón sincero. Es el pecado lo que hace una separación entre Dios y la persona. Fue el pecado lo que llevó a Jesús a morir en una cruz. Fue el pecado del hombre el que abofeteó a Jesús. Fue el pecado del hombre el que azotó las espaldas del Señor. No fueron los romanos, fue el pecado, fue la maldad, fue la perversión del hombre. Y termino con el versículo 10 de 1 de Juan, donde Juan sigue hablando y dice en el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra
no está en nosotros. El único ser humano que anduvo por este mundo y no pecó fue Jesús. Y de ahí en fuera, todos nosotros hemos pecado y le hemos fallado al Señor. Si usted no ha estado llevando una vida cristiana como verdaderamente debemos llevarla, si usted ha estado jugando entre la luz y las tinieblas, si usted siente que ha estado un poco descarriado en el camino del Señor, hoy quiero llamarle a que venga al Señor y con esa actitud de arrepentimiento le diga al Señor: Señor, perdóname, perdona mis pecados y lávame con tu sangre y límpiame de todo pecado y de toda maldad. Y debemos de seguir, hermanos, adelante. Si usted tiene alguna petición, quiere que oremos por algo, entonces puede enviar su petición y vamos a estar terminando con esta oración. Pero más que todo, quisiera hoy dejarle en su corazón esta palabra de Juan, donde nos enseña que Dios es luz y que ningunas tinieblas hay en Él. Y que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, dice Juan, mentimos y ninguna verdad hay en nosotros. Es una palabra fuerte, muy radical, muy recta, pero que orienta nuestra vida cristiana, más en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Vamos a orar ahí donde usted está en su casa y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca para poder mantenernos en su camino, para podernos mantener en la luz, para podernos mantener fieles delante del Señor. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere una iglesia santa, pura, sin mancha. Acuérdese de las 10 vírgenes, no se le puede olvidar esto: 10 prudentes, 10 insensatas. A usted no se le puede olvidar esto. Así que sometámonos a Dios, busquemos su presencia y demos frutos genuinos y frutos verdaderos como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios. Ser cristiano no es una moda, ser cristiano no es una religión, hermanos y hermanas. Debemos de guardar nuestra vida en integridad y rectitud delante del Señor. Así que vamos a orar ahí donde usted está, en su casa, en su sala, en el cuarto, donde quiera que usted me esté escuchando. Y si usted se ha apartado de Dios y si usted se ha alejado del Señor, este es el tiempo para regresar a la luz. Si regresaste a las tinieblas, es tiempo de regresar a la luz. Que le ha pecado, que le ha fallado a Dios, venga el Señor y la sangre de Jesucristo nos limpia a nosotros de todo pecado y no volvamos más a las tinieblas. Así que oremos y demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahí donde usted está, dígale a Dios: Señor, escudriña mi mente, mi corazón, escudriña mi vida, Señor. Y dígale: Señor, perdóname por todos mis pecados y lávame con tu sangre, Señor. Hoy, Señor, he aprendido que tú eres luz y que no hay tinieblas en ti. Y que para estar contigo, Señor, y tener comunión contigo, debo permanecer en la luz. Debo permanecer fiel a ti, Señor. Perdona mis faltas, perdona todos mis pecados, Señor. Y quiero mantenerme firme a ti, Señor. Quiero mantenerme firme en mis convicciones como creyente, como hijo tuyo, Dios. Quiero mantenerme fiel a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo sal de la tierra, a seguir siendo la luz de este mundo y no llegar a ser una sal insípida que llegue a ser pisoteada por los hombres. Somos tu iglesia, somos tu pueblo y queremos mantenernos firmes y fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Señor, bendice nuestro país, bendice nuestra nación, bendice Nicaragua, Señor.
Bendice, Dios, a nuestros países vecinos. Guarda, cuídales, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Trae paz a nuestros hermanos nicaragüenses que viven acá y tienen familia en Nicaragua, Señor. Dios, trae paz sobre ellos, fortaleza sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Bendice la zona norte de nuestro país y guárdanos y cuídanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos, amigos, quiero invitarles a este domingo que también vamos a estar reunidos a las 10:30 de la mañana. También quiero decirles que pareciera que ya para este domingo que viene, ya las iglesias pueden tener cultos presenciales. Pero quiero decirles a todos ustedes que nosotros todavía no vamos a abrir la iglesia. Vamos a tener reuniones presenciales hasta el 5 de julio, esperando en Dios que las cosas se vayan acomodando un poquito mejor. Vamos a dar 2 semanas más después de que el ministro de Salud dice que seguramente lo más probable que sí, pues las iglesias puedan ya tener servicios presenciales. Pero nosotros vamos a abrir, vamos a trabajar con servicios presenciales hasta el 5 de julio. Vamos a esperarnos 2 semanas. Así que vamos a darle tiempo a todo esto, esperar qué pasa y demás. Creo que sería lo más prudente. Así que bueno, gracias por haber estado con nosotros. Que la paz de Dios esté con ustedes. Que pasen buenas noches y que el Señor bendiga nuestro país, Costa Rica. Bendiciones a todos. Hasta luego.